creemos que Dios va a hacer cosas grandes en esta noche y la siguiente. Amén. Te invito para que por un instante cierres tus ojos. Vamos a invocar la presencia de Dios en este lugar. Padre, hoy te alabamos, hoy te bendecimos, Señor, y te pedimos que sea tu presencia, Señor. Sea tu presencia, Señor, sobre cada vida, sobre cada corazón, bendito Señor. Padre, tú conoces, Señor, el corazón de tu pueblo, tú conoces las cargas, tú conoces las luchas, pero hoy presentamos, Señor, tu pueblo, Señor, presentamos, Señor, a cada hermano, cada hermana, y te pedimos para que esta palabra sea como un martillo que quebranta la piedra, y hoy proclamamos el poder de la sangre de Cristo sobre nuestra vida, sobre el Señor, la vida de nuestros pastores, hermanos en Cristo, familia paterna y materna, y declaramos, Señor, que aun todo opositor, todo lo que se quiera levantar en contra de tu palabra, lo declaramos sin poder. Empieza a invocar la presencia de Dios y dile, Señor, yo creo que es tu presencia, porque la palabra dice, Señor, que el Espíritu Santo es el que nos vivifica. Que sea tu presencia, Señor, en esta, Señora, sea tu presencia, Señor, sobre cada vida, sea tu presencia sobre cada corazón, sea tu presencia, Señor, orando, porque esta palabra, Señor, cumple el propósito con el cual tú decías, bendito Señor. Y si puedes colocar tu mano derecha en tu corazón y decirle, mi corazón es buena tierra, y esta palabra va a producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, porque, Señor, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. ¿Y cuántos creemos que palabra bendita de Dios es hoy para nuestras vidas? Amén. Les invito para que vayamos al libro de los Números. Libro de Números, capítulo 23. Son de los 5 primeros libros de la Biblia. Números, capítulo 23. ¿Y cuántos nos vamos a apropiar de esa palabra? Amén. Números, capítulo 23, versículo 19. ¿Cuántos declaran, ahí está mi bendición? Amén. Y vamos a leer esta bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos se van a apropiar de esta palabra? ¿Cuántos dicen, esta palabra es para mí? ¿Y cuántos lo dicen con ánimo? Esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. ¿Y cuántos pueden mirar a su hermano con un gozo, alegría, mirarlo, sonreírle y decirle, esa palabra es para mí? Dice la bendita palabra, Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y no lo ejecutará. ¿Tú crees que lo que Dios te ha dicho Dios lo va a hacer? Sí, amén. ¿Tú crees que lo que Dios te ha dicho Dios lo va a hacer? Sí, amén. Dios sí lo va a hacer. Pero algo que Dios demanda hoy de nosotros es que confiemos en Él, creamos en su palabra. ¿Cuántos vamos a creer en su palabra? Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Puedes tomar asiento. Porque algo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas en esta noche es aprender a confiar en Él. Aprender a confiar en el Dios eterno. Dice la palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Y mira lo que dice el 20. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocar. Eso lo estaba diciendo un profeta que inicialmente había sido mandado para maldecir al pueblo de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Cambió la situación. ¿Y cuántos creemos que hoy Dios va a cambiar esa situación? De maldición en bendición. Porque dice la palabra que Él ha dado orden de bendecir. Y cuando se habla de bendecir, no solamente se está hablando del área económica, porque ese es el error que mucha gente tiene, ¿cierto? Pero ¿cuántos quieren recibir esa bendición para su hogar? ¿Cuántos quieren recibir esa bendición para sus propias vidas? ¿Amén? Pero vamos a ver a través de la palabra un ejemplo de cuando Dios habla, pero la importancia de que un pueblo aprenda a escuchar, a entender y a obedecer. Vamos a ir a Éxodo capítulo 14. ¿Cuántos le damos gloria a Dios? ¿Cuántos dicen, Señor, gracias por esta tu palabra para mi vida?
Y el Señor ha dado mucha palabra para nuestras vidas, amén. El Señor ha dado muchas promesas para nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿por qué no se están cumpliendo? ¿Acaso la palabra no va a decir si Dios dijo no hará? Si Dios no dio esa palabra para tu vida, ¿por qué no se ha cumplido? Y vamos a estudiar a través de este pasaje, quizás por qué no se está cumpliendo esa palabra en tu vida, porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Pero muchas veces el hombre se encarga de detener la instrucción de Dios. Dice Éxodo capítulo 14, vamos a leer del 1 en adelante. Y dice así esta bendita palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pib-Jarot, entre Magor y el mar hacia Bel-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Inicialmente aquí había un gran obstáculo. ¿Se acuerdan cuál era? Un pequeño marcito que estaba delante. Pero el Señor les dio una instrucción. Les dijo: den la vuelta, ¿cierto? ¿Qué instrucciones ha dado Dios a tu vida? ¿Será que Dios sí nos ha dicho den la vuelta? Y no que demos la vuelta al esquina, no. Pero de pronto sí demos la vuelta a esa situación, a ese carácter, a esa manera de pensar. Porque lastimosamente, y el Señor nos lo recordaba el domingo, el Señor decía que mucha gente vive con ese pensamiento latinoamericano, lo decía así. ¿Y cuál es ese pensamiento? De esclavitud. No puedo, no voy a avanzar, no voy a ser nadie en la vida. ¿Qué quiere Dios que cambie hoy tu vida? ¿Qué quiere Dios o qué instrucción quiere darte Dios para que hoy empiece a surgir algo nuevo en tu vida? Esta instrucción de Dios iba a empezar para algo grande. ¿Y cuántos creemos que las instrucciones de Dios en nuestra vida van a ser para algo grande? Amén. ¿O cuántos se quieren conformar a la situación que están viviendo? Cuando dicen, gloria a Dios para esta situación, amén, aleluya. ¿Sí? ¿No? ¿Cierto? Quizás muchos dentro de sí, en su fondo, quieren decir, no más, no quiero más. ¿O cuántos quieren decir, sí quiero seguir viviendo esta situación? ¿Cuántos pueden decir ahí, no así conmigo en el nombre de Jesucristo? ¿Y cuántos pueden mirar a su hermano y decir, no así contigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Porque aquella situación del pueblo de Israel era una situación de muerte. Por eso les decía, un pequeño marcito se les separaba de su libertad. Y pronto iba a llegar algo que los iba a atemorizar más. Y creo que esa historia todos la conocemos, ¿cierto? Pero vamos a analizar y sigamos leyendo. Dice el versículo 3: porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Será que la voz del enemigo ha estado hablando por ahí en estos días? Y el enemigo busca acechar, el enemigo busca amedrentar al pueblo de Dios, porque sabe y conoce la condición de muchos. Pero ¿a qué voz vamos a escuchar? ¿A la voz del diablo o a la voz de Dios? ¿Qué voz estás escuchando en este momento? Y hay muchas situaciones en la vida que muchas veces se le presta más atención a la voz del diablo y a no la de Dios. Por eso cuando Dios decía, estemos atentos y confiemos en Dios. Cuando no hay confianza en Dios es cuando se presta atención a aquello que dice la situación, a aquello que dice la circunstancia. Pero Dios nos está diciendo, pon atención a mi voz, pon atención a las instrucciones que yo te voy a dar. Porque a partir de ellas es que el Señor va a empezar a dar una liberación en nuestra vida. ¿Y cuántos vamos a recibir esa liberación en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Y cuántos se sienten encerrados por la situación? ¿Cuántos se sienten encerrados en ese desierto? Como que no hay salida, como que quizá esta semana adelante.
y quizás atrás un desierto y un ejército que viene. Pero ¿sabes algo? A pesar de todas esas situaciones es cuando más Dios quiere obrar. Es cuando más Dios quiere mostrar su gloria. Es cuando más Dios quiere glorificarse a favor de nuestras vidas. Ustedes vieron lo que pasó hace poquito con nuestro pastor, ¿verdad? Quizá una situación fuerte. Quizá había algo que estaba ahí encerrado. Y hacían exámenes, y hacían cosas y todo salía normal. Y todos se preguntaban, ¿pero qué es lo que está pasando? Porque no encontraban qué era. Y cada vez más angustiante la situación. Cada vez más se pedía más oración por él. Pero ¿quieres saber para qué Dios permitió todo eso? Y sabes quizás Dios por qué está permitiendo muchas situaciones en tu vida y en mi vida. Mira lo que dice el versículo 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. ¿Y cuántos quieren que en medio de esa situación el Dios de la gloria sea glorificado? ¿Cuántos quieren que el Dios de la gloria se glorifique en medio de esa situación? Pero miren que dice algo tremendo. Dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Tremendo, ¿no? Muchas veces le echamos solamente la culpa al diablo, pero quizás Dios permite la situación para que su nombre, para que su poder sea más notorio. Y sabes algo, Dios ha permitido muchas situaciones en nuestra vida para que nos demos cuenta de que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, no es por las capacidades intelectuales, académicas que tengamos, es por el amor, es por el poder de Dios. Amén. Porque no es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas que Dios quiere. Dios quiere que hoy veamos su poder. Dios quiere que hoy veamos actuar en su poder. Por eso la palabra dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Y cuántos por un instante se pueden parar en pie y decir, y sabrán aquello, y sabrá aquella situación? Colócate en pie y declárala ahí, y dile, Señor, sabrá aquella situación, sabrá aquello que se está levantando en mi vida, que hay un Dios poderoso, hay un Dios, Señor, que quiere hacer obras maravillosas en nuestra vida. Por eso declaramos, Señor, y sabrán aquellos, y dile, Señor, a esa ruina, esa escasez, ese problema en tu hogar, en tu familia, en tu vida, dile, y sabrá esa situación, que hay un Dios poderoso que me quiere defender, y sabrá ese Señor, esa situación de que hay un Dios eterno que quiere dar la victoria a mi vida. Y de aunque me sienta encerrado, aunque me sienta ahí amarrado, pero hoy declaramos de que hay libertad en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, bendito Señor. Y cuántos creemos de que hay libertad en nuestra vida, el que lo crea, que le dé un fuerte aplauso al Señor, creyendo de que Dios quiere hacer obra maravillosa, el Dios el que se quiere glorificar, el Dios el que quiere hacer obra maravillosa en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan otra vez gloria a Dios? ¿Y cuántos pueden volver a decir gloria a Dios? Porque cuando nosotros damos gloria a Dios, nuestra fe es fortalecida. ¿Me pueden tomar así? El Señor quiere hacer notorio su poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios quiere hacer notoria su obra en ti. Amén. Porque si no fuera así, no estarías hoy aquí. Amén. ¿Cuántos pueden mirar a esa persona que le han estado hablando y decirle, Dios quiere hacer notorio su poder en ti? Dios quiere hacer notorio su poder en ti. Confía en Él. Confía en Él. Cuando muchas veces la situación se ve adversa es cuando más Dios se quiere glorificar. En esta semana hubo una adversidad con la herramienta de trabajo en mi hogar y necesitaba un mantenimiento, una regla. Pues yo contaba el testimonio el domingo de que el Señor había desatado la provisión para ese arreglo. Y bueno, gloria a Dios, chévere, ¿cierto? Pero el enemigo siguió operando. Este no sirve, esto tampoco sirve. Y nosotros, oremos. Y nosotros, créale a Dios. Porque algo que el enemigo quería hacer era avergonzar, algo que el enemigo quería hacer era frustrar.
Pero sabes que Dios es tan hermoso que para la gloria de Dios hoy esa herramienta ya está trabajando mucho mejor de lo que estaba antes. Pero es Dios el que hace la obra. Que aunque tú veas y empieces a ver la salida, sigue orando, no te confíes. Porque cuando más se arrecia la situación es cuando más Dios se quiere glorificar. Y esta situación era apremiante porque ustedes sabrán de que pues para una persona que es transportadora se necesita esa herramienta, ¿cierto? Pero no la tiene cómo producir. Pero nosotros creímos de que era Dios. Nosotros creímos de que de la nada el Señor desató lo que se necesitaba. ¿Y tú crees de que de la nada Dios va a hacer obras maravillosas en tu vida? Donde tú de pronto ves que es un imposible, que no se puede, ¿será que Dios te acaba de decir, si yo dije, no lo hará? ¿Acaso la palabra no dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta? ¿Será que Dios se va a arrepentir? Sí se puede arrepentir, claro que sí. Cuando ve de pronto pecado o rebelión, es una de las maneras en las cuales Dios se puede arrepentir, y lo vimos con este pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que cuando fueron rebeldes Dios mismo los quiso destruir? Y apenas le dijo a este pastor que era Moisés en ese momento, apártate, quítate. Y él decía, levantaré un pueblo nuevo. Pero ¿qué fue lo que impidió eso? La intercesión del siervo, la intercesión de aquel hombre. Y sabes, Dios quiere hacer maravillas en tu vida, pero tú tienes que convencer a Dios y asegurarte de que Él no se arrepiente. ¿Cuántos anhelamos la respuesta de Dios en nuestra vida? Pero aún aprovecha y dile, Señor, perdóname en esta hora, Señor. Dile, Señor, si algo ha hecho que, Señor, tú te arrepientas de lo que tú has dicho, Señor, para beneficio de mi vida, de mi hogar, perdónanos, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que tú, Señor, no eres hijo de hombre para que te arrepientas, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, porque sí hay maneras en las cuales te puedas arrepentir, bendito Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que tú nos perdones. Dile, Señor, si en algo te fallé, si de pronto, Señor, con mi actuar, con mi pensar, Señor, fallé delante de tu presencia, te pedimos que nos perdones, bendito Señor. Dile, Señor, perdóname, Señor, si me precipité en alguna decisión. Dile, Señor, perdóname, Señor, si de pronto, Señor, por el afán, por la angustia, Señor, nos precipitamos, bendito Dios. Pero hoy queremos ver tu favor y tu respuesta en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos necesitamos aprender a confiar en Dios? Amén. Y sabes algo que el enemigo está atacando fuertemente para que la gente deje de confiar en Dios desde el afán. Y no cualquier afán. Y vamos a ver a través de la palabra que hay un afán que el enemigo está utilizando fuertemente para desestabilizar el cuerpo de Cristo. Marcos capítulo 4. ¿Cuántos damos gracias a Dios por su palabra? Gracias. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuántos anhelan respuestas de parte de Dios? Amén. Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19 dice así: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Esta es una de las causas por las cuales la palabra de Dios no puede ser eficaz en una vida. ¿Y cuál es? El afán. ¿Cuántas veces por el afán se han tomado malas decisiones? ¿Cuántas veces por el afán no se ha hecho lo que Dios quiere? Cuando el Señor a mí me dio la promesa, y siempre para la gloria de Dios salto así, ya me pasa, sí me gusta hablar de esta. Cuando Dios me dio la bendición de esta preciosa mujer, el Señor utilizó la profeta mayor, nuestra pastora Carmen, y decía, yo te voy a enviar. Y la describía y decía, va a ser una ayuda así, así, así. Y yo, amén, amén. Pasó ese campamento y entró el afán. Y empecé a buscar de muchas maneras. Busqué por allí, busqué por allá. Y empecé a buscar erróneamente. Pero no encontraba lo que Dios quería para mi vida. Fueron casi 4 o 5 años en los que empecé a buscar por mis fuerzas.
Y yo digo que gracias a Dios y a la oración de esta mujer. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque Dios me lo permitió ver en un sueño. Sueño donde había muchas cosas que me querían atacar. Pero en el sueño había un anciano y una joven. Y no dejaba que eso me dañara en el sueño. Después del tiempo vine a entender quién era esa joven. Y muchas veces me preguntaba, ¿pero es que yo no le vi la cara? Pero sabes, cuando es el tiempo de Dios, Dios propicia todo. Cuando es el tiempo de Dios, Dios se encarga de hacer todo. Pero algo que Dios quiere es que no nos afanemos. Confiemos en Dios, esperemos en Dios. Y miren que es tremendo, porque cuando hay afán, dice, pero los afanes de este siglo y los engaños y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuoso. El propósito con el cual Dios envió la palabra se vuelve infructuoso por causa del afán, por causa de las malas decisiones, por causa de precipitarse. Y sabes, puede sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero Dios no necesita de nuestra ayuda. Simplemente hay que dejarlo que haga. Sí tenemos que ser diligentes en creer, en actuar, en obedecer a lo que Él dice, pero tenemos que aprender a dejarlo obrar. ¿Cuántos decimos, Señor, enséñame a dejarte obrar? Dile, Señor, enséñame, Señor, a dejarte obrar, Señor, en cada situación en mi vida, bendito Señor. Porque muchas veces cuando pretendemos en nuestras fuerzas, Señor, Padre, perdemos, bendito Señor. Y es importante aprender a tener esa confianza en Él. A comienzos de este año, bueno, un año, creo que fue el año pasado. Pues un año de 8 días. Y hubo un movimiento, un día de los que estaban ahí. Yo estaba muy angustiado porque necesitaba la provisión, necesitaba muchas cosas. Y en mis fuerzas trataba de luchar. Y en mis fuerzas trataba de buscar, pero no pasaba nada. Pero Dios utilizó a este hermoso, nuestro profeta, nuestro pastor, y lo puso a hacer una operación extraña ese día. No sé cuántos se acuerdan que nos pusieron a cargar a unos. Eso fue un sábado de ayuno. Y Dios le puso a cargarnos. Dios le puso a decir algo. Y ese algo me decía, deja que yo me voy a encargar de todo. Y yo, amén. Pero empezaron a seguir la situación y dije, ay, Señor, pero yo me creo. Y empezó él a orar. Empezó él a desatar lo que necesitaba orar. Empezó Dios a mover cosas a favor de él. ¿Y cuántos queremos de que Dios va a empezar a mover a favor de tu vida? Amén. Dios va a empezar a mover a favor de esa situación en tu hogar, en tu familia, en tu vida personal. Pero hay que creer en la palabra de Dios. Hay que confiar en lo que Dios dice. Y sabes, el enemigo ha atacado fuertemente a muchos en la Iglesia Universal con el afán, la angustia, el no esperar en la palabra de Dios. Pero ¿cuántos dicen no así con nosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret? Y miremos en Mateo rápidamente porque el tiempo ha ido pasando. Mateo capítulo 6, versículo 25. También es una palabra que conocemos mucho, pero vamos a recordar. Dice así esta bendita palabra: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y mira esta hermosa pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y no vales tú más que las aves del cielo? ¿Cuántos miran otra vez a esta persona con una sonrisa y le dicen, oye, ¿no vales tú más que las aves del cielo? Y yo digo que ellas siempre tienen una ventaja por encima de... ¿Cuántos han escuchado a las aves cantar todas las mañanas? ¿Cierto? Y ellas no se levantan a las 10 de la mañana a alabar al Señor. A las 5 de la mañana ya les escucha uno por ahí.
Y me dice tremendo, porque aún estos animalitos a esas horas le alaban, le sacan, le dan gracias por el alimento. Y aún con todo eso el Señor dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Eso es para ser agradecidos con Dios. Eso es para decir, Señor, gracias por tu misericordia, aunque no la merezcamos. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Pero muchas veces se busca primero la añadida y ahí sí venimos a buscar de Dios, cuando viene el problema, las circunstancias. Pero como dice nuestro pastor, las matemáticas celestiales dicen que es al revés, ¿cierto? Porque eso puede alterar el resultado del producto, dicen, ¿cierto? ¿Cuál es el orden? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. ¿Tú crees que Dios va a añadir lo que tú necesitas, lo que tu hijo necesita? Pero es necesario que busquemos más del reino de Dios y su justicia. Por eso no nos afanemos, confiemos y esperemos en Dios. Y como les decía, no solamente estamos hablando aquí de una parte económica, porque no es eso. ¿Cuántos tienen necesidades de pronto familiares, emocionales, personales? Y Dios las conoce, porque dice, Dios sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. ¿Será que Dios se olvida de nuestras necesidades o peticiones? Y miren, hay necesidades y peticiones que ni siquiera nosotros abrimos nuestros labios para darlas, y así Dios las hace. En mi corazón siempre había un anhelo de que yo quería una persona que fuera de mi edad. Ese era el anhelo. Pero yo nunca le pedí a Dios, bueno, Señor, no sabes que me anhelo, pero cuando ya llega la confirmación de Dios, y yo siempre preguntaba eso, ¿cuántos años tiene? Porque era un anhelo de mi corazón. Cuando ella me dice que tiene la edad, ella y mi persona tenemos la misma edad, eso fue también una confirmación de parte de Dios. Y hay cosas que de pronto tú no mencionas a Dios, pero Dios conoce. Dios conoce los anhelos y los deseos de tu corazón. En el tiempo y la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Si es la voluntad de Dios, es claro, ¿no? Porque no sabemos de pronto, es que yo anhelo irme para Cancún. Bueno, gloria a Dios y el Señor lo deshace. Pero si no es la voluntad de Dios, amén. ¿Cuántos le podemos dar un aplauso al Señor y decir, Señor, gracias porque todo es en tu voluntad, Señor, gracias porque todo es gracias, Señor. Dile, Señor, gracias, Señor, porque todo es en tu voluntad. Y dice la palabra, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que tengamos paciencia y confiemos en el Señor. Y volvamos a Éxodo, ya para ir terminando. Y esto también es una causa del afán, el desespero por la situación. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel. El afán, el desespero trae consigo algo, y lo vamos a ver. Dice el versículo 10, Éxodo 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿Esa era la voluntad de Dios? No, ¿cierto?
Pero a causa de que llegó, pues hablamos del afán, pero llegó aquí que también hay temor. Y el temor cega el entendimiento del pueblo. ¿Y qué pasa? Llega la murmuración, llega la queja. ¿Era la voluntad de Dios que muriera el pueblo de Israel en el desierto? No, ¿cierto? Y lo tremendo del caso es que eso no quedó ahí. Bueno, ya ahorita vamos a seguir leyendo y vamos a ver las maravillas de Dios. Pero eso siguió en el corazón de ese pueblo. Acuérdense que ellos decían, mejor era que muriéramos en el desierto, ¿se acuerdan? Y después dice, Dios mismo dice, así como has dicho a mis ojos, a mis oídos, así haré con vosotros. ¿Qué fue lo que pasó con ese pueblo? Efectivamente perecieron en el desierto por causa de la queja, por causa de la murmuración. Por eso tengamos mucho cuidado de que cuando vengan situaciones de opresión, situaciones de angustia, situaciones que de pronto no veamos una salida, aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que Él hizo cuando estuvo en esa situación de opresión, de angustia? Guardó silencio, dice la palabra. Como cordero fue llevado al matadero, dice la palabra, y no abrió su boca. Si estás pasando por una situación adversa, mejor guardemos silencio. Guardemos silencio porque no sabemos si esas palabras. Pero ¿cuántos podemos decir, Señor, perdónanos porque de pronto en momentos, Señor, de angustia, en momentos, Señor, de aflicción, Señor, hemos sido necios en abrir nuestra boca, Señor? Porque muchas veces la gente, Señor, la solución que encuentra a esto, Señor, es pelear contigo. Dile, Señor, perdóname si en algún momento he peleado, aún si estás en este momento así, dile, Señor, perdóname. Dile, Señor, porque tú no tienes la culpa de eso, Señor, sino que, Señor, de pronto con la angustia, Señor, las malas decisiones, Señor, se vienen, Señor, allí. Pero aún ni siquiera son las malas decisiones, sino que tú lo permites para que tu poder sea notorio, bendito Dios. Y hoy te pedimos para que tú nos ayudes en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dice la palabra en el versículo 12. Dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a Egipto? Porque mejor nos fue servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Tremendos. ¿Cuánta gente se resigna? ¿Cuánta gente se resigna a la situación y me dijo, ay, pobrecita, me tocó trabajar en eso porque no hay nada? ¿Cuánta gente se resigna a la situación? Me tocó seguir viviendo en el arriendo toda la vida. Y gloria a Dios porque se puede vivir en una casa, pero ¿cuántos decimos, Señor, gracias porque tú nos desatas para esa casa propia? Amén. Amén. ¿Cuánta gente se está resignando a la situación? Como todo está tan caro, yo no puedo comerme de a 2 huevitos, entonces ahora toca de a medio. ¿Sí? ¿Será que sí? Es que antes comía 3 libras, ahora me va a tocar comer medio. Porque se resignan a la situación. Pero ¿cuánto no nos vamos a resignar a la situación que estamos viviendo? ¿Cuánto nos colocamos en pie y decimos, Señor, yo creo que tú me vas a proveer? Dile, Señor, yo creo que tú me vas a favorecer. Y aún sea la situación que estés viviendo, dile, Señor, yo creo que tú me vas a ayudar, bendito Señor. Porque no nos vamos a resignar, Señor, a una situación, Señor, de fracaso, de derrota. Dile, Señor, renuncie en el nombre de Jesucristo a toda derrota, a todo fracaso. Renunciamos porque tú no nos llamaste para estar en estancamiento. Tú no nos llamaste, Señor, para conformarnos a una situación, para resignarnos. Tú nos llamaste, Señor, para avanzar, para conquistar, bendito Señor. Y hoy te pedimos, Señor, perdónanos, Señor, si nos habíamos resignado, si habíamos retrocedido, Señor, a tu voluntad, bendito Señor. Hoy te pedimos que nos perdones en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero mira cuando el profeta, cuando el siervo de Dios está conectado con Dios. Y Moisés dijo al pueblo, y hoy el Señor te dice así, no temáis, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Cuándo? Hoy. No dice mañana, no dice pasado mañana. ¿Cuándo? Hoy. Dice, porque los egipcios
egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Y aquellos volvieron a ver los egipcios? No, ¿cierto? Tanto es de que muchos de ellos allí quedaron postrados en medio del mar. ¿Y cuántos creemos que Dios se va a levantar y que aquello va a quedar postrado y no va a prevalecer en el nombre de Jesucristo? Y mira lo que dice la palabra: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por eso, como decía una frase por ahí conocida, tú tranquilo. Pero tengamos la confianza de que Dios hoy da esa tranquilidad en nuestra vida. ¿Cuántos creemos de que Dios hoy da esa tranquilidad? Pero mira lo que dice aquí. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y miren que es tremendo, porque sí estaban orando, estaban clamando, pero no era momento para clamar. ¿Era momento para qué? Para marchar. ¿Y cuántos pueden mirar a esa persona y decir: es tiempo de marchar, es tiempo de movernos, es tiempo de actuar? Porque después de que el pueblo de Israel empezó a marchar y que el siervo de Dios levantó la vara, fue cuando el mar se abrió. Y eso es un imposible. Hoy tenía la experiencia de ver una represa que hay en Bogotá, gigantesca. Y yo decía: esto es imponente, aunque pues el agua se ve así. Y quizás uno dice: si esto es imponente, imagínense en un mar, en frío. Pero no importa lo que tengas adelante. No importa la eternidad que esté adelante, confía en Dios y cree que ese mar o eso se va a abrir para que tú pases al otro lado. ¿Y cuántos vamos a pasar al otro lado? ¿Cuántos no nos vamos a conformar a la situación? ¿Cuántos van a empezar a orar ahí y decirle: Señor, yo creo que pasamos al otro lado, Señor? Dile: Señor, porque tú nos has llamado hoy para confiar en ti, Señor. Tú nos has dicho a través de tu palabra, Señor, de que, Señor, tú quieres, Señor, que creamos en tu palabra, de que confiemos en las promesas que tú has dado, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta hora. Dile: porque no me conformo a esta situación, porque tú nos llamaste para avanzar, no para estancarnos, Señor, no para quedarnos ahí, sino para creer lo que dice la palabra. Bendito Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, dice la palabra. Habló y no lo ejecutará. Por eso dile: Señor, yo creo que si tú has dicho sobre mi vida, tú lo harás. No sé cómo, pero tú lo harás, bendito Dios. Por eso declaramos sin poder todo espíritu inmundo, Señor, de fracaso, de derrota, Señor. Hoy le echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret y renunciamos a la derrota, renunciamos al fracaso, renunciamos, Señor, al conformismo, renunciamos, Señor, al retroceder, porque hoy tú decías: avanza, y hoy vas a avanzar en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque creemos, Señor, de que tú eres nuestro ayudador, porque esta no es una palabra más, es tu palabra, Señor, y tú quieres que creamos, que confiemos de que tenemos un Dios verdadero. Por eso tú decías, Señor, Padre, de que tú eres ese Dios que quieres manifestar tu poder, porque el Evangelio no llega a nosotros en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino llegó en demostración del Espíritu y del poder. Y dile: Señor, sí viene la manifestación de ese poder, sí viene la manifestación, porque creemos, Señor, que viene ese mismo poder que operó para levantar a nuestro Señor Jesucristo desde los muertos. Y ese mismo poder opera, Señor, a favor de nuestra vida, opera, Señor, a favor, Señor, de los nuestros, de nuestros pastores, de nuestra pastora, Señor Carmen, que lo necesita allí. Creemos de que ese mismo poder opera en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, y hoy le damos gracias. Dile: Señor, gracias porque viene la gloria de Dios. Dile: Señor, gracias porque veremos el favor de Dios. Dile: Señor, gracias, gracias porque veremos tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y el que lo crea, denle un aplauso al Señor y dile: Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levanta tus manos ahí donde estás y cree que es Dios el que va a hacer maravillas a favor de tu vida. Amén. Dile: Señor, gracias, Señor, porque creo que voy a confiar de que la última palabra la tienes tú, bendito Señor. Aún si puedes decirlo, aunque vea contraria esa situación, pero creo que tú te vas a glorificar con poder, bendito Señor.
Padre, y levantamos nuestras manos a los cielos, Señor, porque de ti proviene nuestro sustento, bendito Señor. Hoy levantamos esas manos, Señor, para recibir la bendición del Padre, para recibir la bendición del Hijo, para recibir la bendición del Espíritu Santo, para recibir esa bendición espiritual, esa bendición física, económica, afectiva, sentimental, emocional y familiar. Y creemos, Señor, que esta es la herencia de los hijos de Dios. Dile, Señor, recibe esa respuesta pronta, porque tú dijiste que hoy, y dile, hoy mismo voy a recibir, Señor, esa respuesta, Señor, esas estrategias que necesito. Dile, Señor, las voy a recibir, porque, Señor, tú eres Dios grande, Señor, y te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.